Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Ya, hoy es el 22 de mayo, el viernes, ¿sí? Ya. Ayer también casi 2.400 personas han infectado por coronavirus. Necesita más tiempo para resolver esta situación de coronavirus, hermanos. Ya. Hoy también vamos a estudiar el Apocalipsis juntos. Vamos a orar juntos, hermanos, para iniciar hoy. Dios Padre Santo, te damos gracias por habernos salvado con la sangre de Jesús. Hallamos tu gran gracia ante tus ojos. Queremos vivir dignamente ante ti, Señor, como cristiano salvo. Siempre estén con nosotros. Ayudarnos, Señor, para predicar palabra fuertemente, Señor. Aquí, en la ciudad grande de Guadalajara, hay muchas almas perdidas viven. Señor, deseamos que por medio de nuestra iglesia, todos ellos van a recibir la salvación, Señor. Para esto, utilicemos, Señor. Hoy te doy gracias por permitirnos el tiempo y oportunidad para escuchar la palabra juntos, Señor. Desde el inicio hasta el fin, confiamos en ti todo, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien nos ama. Amén. Ya, hermanos, busquemos Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, hermanos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17, hermanos. ¿Lo encontraron? Ya. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Ya. Leamos juntos despacio. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de los filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde morará Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellas con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ya, apenas leímos Apocalipsis capítulo 2, desde versículo 12 al 17, hermanos. Hoy en día, todos los viernes, estamos estudiando el libro de Apocalipsis en orden, hermanos. Hoy es la cuarta vez que lo estudiamos, ¿sí? En la primera aprendimos acerca de las 7 bendiciones que aparecen en Apocalipsis. En la segunda aprendimos la enseñanza de la iglesia Éfeso. La semana pasada aprendimos la enseñanza de la iglesia Esmirna. Apocalipsis capítulo 2 y 3 contiene un mensaje del Señor dirigido a las 7 iglesias en la región de Asia. Estas 7 iglesias se refieren a las 7 iglesias representativas en la época de iglesias primitivas. Era el aspecto de las iglesias de época la cual, cuando escribieron los versículos que leímos,
y al mismo tiempo se puede decir que está descrito el aspecto de las iglesias de la última época, ¿sí? También se puede decir que está mostrando simbólicamente el aspecto de las iglesias representativas de cada época. Por eso podemos saber que había muchas iglesias como la de Éfeso en la época de la iglesia primitiva, y que en la última época habrían muchas iglesias como la de Laodicea, ¿sí? ¿Lo acuerdan, hermanos? La iglesia de Éfeso hacían obras y esfuerzo para Dios, y también tenían paciencia y tenían la capacidad de discernimiento, de distinguir a los malos y a las herejías. Pero con el paso del tiempo, todo eso se convirtió en obligación y llegó a ser una iglesia que se olvidó del primer amor, ¿sí? El Señor reprochó a la iglesia de Éfeso así: pero contra ti, que has dejado tu primer amor, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Ya, hermanos, quitar el candelero significa que Dios ya no obrará más. Para las iglesias, quitar el candelero significa la pérdida del sentido de la existencia, y para los cristianos significa el castigo más grande. Por eso, ¿qué era lo necesario para que Dios siga obrando por mí y por medio de nuestra iglesia? Es acordarse del primer amor. Hay que acordarse de cómo recibieron la salvación. Hay que acordarse qué gran gracia y amor recibieron del Señor. Y es necesario vivir sin olvidarse de la sensación y de la gracia que sintieron cuando recibieron la salvación, ¿sí? Ya. Si uno se olvida del primer amor, esa persona no podrá vivir para el Señor, ¿sí? Ya. La fuerza fundamental que yo puedo vivir para el Señor es el amor de Cristo. El origen de la fuerza que yo puedo vivir y dedicarme para el Señor es el amor de Cristo. El origen de la fuerza que yo puedo predicar el Evangelio con todo mi corazón, todo mi esfuerzo, es el amor de Cristo. ¿Sí, hermanos? No se olviden de eso, ¿sí? Se puede decir que el propósito y la meta de nuestra vida es la vida que ama por dentro y predicar el Evangelio por fuera. En otras palabras, la vida para la iglesia y el Evangelio. Para los que se olvidaron del primer amor, les dará algo pesado, muy difícil. Pero para los salvos, quienes no se olvidaron del primer amor y viven siendo coaccionados por el primer amor, por el amor de Cristo, les dará un trabajo muy alegre siempre, ¿sí? Ok, esto es la enseñanza de Iglesia de Éfeso. También, ¿qué enseñanzas podemos obtener por medio de la Iglesia de Esmirna? El aspecto de Jesús que apareció en la Iglesia de Esmirna era el primero y el postrero, ¿sí? En conclusión, la enseñanza que tomamos por medio de la iglesia Esmirna es esto. Escúcheme. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y hay más sufrimiento que padecer. Ten paciencia y soporta. Soy el absoluto y Dios que resucitó. Yo te permitiré las tentaciones que puedas resistir. Yo te ayudaré. Jamás será largo esa tribulación. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida con la gloria incomparable con lo mundano.
¿sí? Esto es la enseñanza de iglesia Esmirna. ¿Ya? Hoy estudiaremos entre las 7 iglesias la iglesia Pérgamo. Iglesia Pérgamo, ¿sí? Vamos a leer el texto principal otra vez. Busquemos otra vez. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17, hermanos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Leamos juntos otra vez, hermanos. ¿Lo encontraron? Sí. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ya. Hasta aquí, hermanos. Ya. La región de Pérgamo se encuentra a unos 20 millas al norte de Esmirna. Y en ese tiempo, la región Pérgamo era el centro, la sede de la idolatría. Había unos templos para adorar al emperador romano y a varios ídolos. Si vemos, el versículo 13 dice así: ¿dónde está el trono de Satanás? ¿Sí? ¿Dónde está el trono de Satanás? La sede del centro de idolatría era Pérgamo en aquel tiempo. ¿Sí? Hermanos, la palabra Pérgamo contiene un significado del matrimonio. ¿Sí? Ya. La palabra Pérgamo significa matrimonio. ¿Sí? Hermanos, ¿qué enseñanza nos daría Dios a través de la iglesia Pérgamo? En conclusión, esta es la enseñanza de la iglesia Pérgamo. Escúcheme. Distingan valientemente para guardar la verdad y mantener tu fe. ¿Sí? Esto es la enseñanza de la iglesia Pérgamo. Distingan valientemente para guardar la verdad y mantener tu fe. ¿Sí? Yo voy a explicar más detalladamente desde ahora, hermanos. Escúcheme. Para saber la enseñanza de las 7 iglesias de Asia, primero hay que saber con qué aspecto apareció Jesús en cada iglesia. ¿Sí? Hermanos, ¿con qué aspecto Jesús apareció a la iglesia de Éfeso? ¿Lo acuerdo? Ya, con el aspecto de el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Sí? También, ¿con qué aspecto Jesús apareció a la iglesia Esmirna? Con el aspecto de el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Sí? Ya, hermanos, ¿con qué aspecto Jesús habría aparecido a la iglesia Pérgamo? Vamos a leer el versículo 12, hermanos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, les leo.
Ya. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, leamos juntos. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Sí? Otra vez. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La espada. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Jesús apareció a la iglesia Pérgamo con el aspecto de el que tiene la espada aguda de 2 filos. Les dije que el significado de la iglesia Pérgamo era el matrimonio. ¿Sí? Jesús, que tiene el terrible aspecto que el que tiene la espada aguda de 2 filos, apareció a la iglesia Pérgamo, que tiene el significado del matrimonio. ¿Por qué será? ¿Por qué sería? ¿Por qué Jesús habría aparecido con aspecto que tiene la espada aguda de 2 filos? ¿Por qué? Ya. Hermanos, el matrimonio significa que están juntos. ¿Sí? Ya. El matrimonio significa que están juntos. La iglesia Pérgamo decía que creía en Dios, pero su vida convivía con el mundo. Estaba emparejada con el mundo. Por eso el Señor dijo que como cristiano salvo hay que vivir distinguido con el mundo seguramente. ¿Sí? Ya. Como les dije, la región de Pérgamo era la sede de la idolatría. Aquí dice, versículo 13, ¿dónde está el trono de Satanás? ¿Sí? ¿Dónde está el trono de Satanás? Por eso había muchos eventos de cada religión y idolatrías, cada día, cada semana. Así que era una región que era muy difícil vivir la vida social sin participación y colaboración en los eventos religiosos. Pero sin embargo, en la región de Pérgamo, el Evangelio fue predicado. Por eso muchos recibieron la salvación y una iglesia fue construida en Pérgamo. Jesús primero felicitó la fe de los salvos de la iglesia Pérgamo. Aquí dice, versículo 13, dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero, ya leamos juntos, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ya, aquí dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hermanos, Antipas era un hermano. Antipas era un hermano de la iglesia Pérgamo y un trabajador de la iglesia que trabaja en adelante. Se dice que él fue obispo de la iglesia Pérgamo, pero hay un registro de que Antipas fue martirizado por rechazar la adoración del emperador. Él fue martirizado. ¿Cómo habría martirizado? Hay un registro de que él fue quemado en un toro hecho de latón. ¿Sí? Aunque un hermano de la iglesia fue quemado por creer en Dios y rechazar la idolatría, los hermanos de Pérgamo no rechazaban la fe. ¿Sí? Aquí dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En una situación muy difícil, ellos siempre verán a Dios. ¿Sí? Hermanos, ¿qué pasaría si esto ocurriera en la iglesia Guadalajara? ¿Sí?
Hermanos, qué bueno que no estemos viviendo en la época de las iglesias que recibieron persecución. ¿Sí? Ya. Aprendimos que la iglesia Esmirna experimentó un tiempo de la pobreza, de la tribulación por la fe que cree en Dios. Al parecer, la iglesia Pérgamo también era una iglesia valiente, como la de Esmirna, ¿sí? Si nuestra iglesia Guadalajara estuviera en la situación como la de iglesia Pérgamo, ¿qué harían ustedes? Si ustedes estuvieran en la situación en la que tienen que ser martirizados porque fue descubierto que ustedes creen en Dios, ¿qué harían, hermanos? Ya, hermanos, vamos a pensar. Pues sabían que hay más o menos 70 millones de mártires en la historia cristiana, hermanos. Estas numerosas personas confesaban que Cristo era el Salvador y eligieron la muerte con gusto. Por medio de la sangre de estos mártires, el Evangelio fue predicado y manteniendo hasta ahora. ¿Sí? Por eso estamos aprendiendo la Biblia a favor de ellos, hermanos. Pero siento que estamos viviendo en una época más terrible que época la de persecución. ¿En qué época estamos viviendo? Ya, la época que coronavirus fue brotado, ¿sí? Llevamos más 2 meses que no hemos reunido en la iglesia. Espero que Dios termine esta situación rápidamente, hermanos, ¿sí? Ya. La iglesia Pérgamo era una iglesia que mantenía la fe, que cree en Dios, aunque pasaban por la tribulación. ¿Sí? Es muy buena iglesia, ¿no? Ya. Pero había un problema. ¿Qué problema? Ya. ¿Cuál problema habría en la iglesia Pérgamo? Ya. La iglesia Pérgamo decía que yo creí en Dios, yo recibí la salvación, pero sus vidas estaban emparecidas con el mundo, emparejadas. Sus vidas estaban emparejadas con el mundo. Por la característica regional, ellos se acordaron con el mundo y vivían con el pecado. Estos son sus problemas. Dios reprochó eso. También la Biblia dice que les entró la doctrina de herejías a la iglesia Pérgamo. Eso era la doctrina de Balaam y la de Nicolaitas. Hermanos, jamás la verdad tiene que ser mezclado con lo equívoco. La Biblia nos dice repetidamente que debemos guardarnos de otras doctrinas. Busquemos Hebreos capítulo 10, hermanos. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 9, hermanos. Vamos a buscar. Hebreos capítulo 13, versículo 19. Hebreos capítulo 13, versículo 9. ¿Lo he encontrado? Ya. Leamos juntos despacio. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Aquí dice que no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Ya. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hermanos, jamás la verdad tiene que ser mezclado con lo equívoco. ¿Sí?
la Biblia nos dice repetidamente que debemos de guardarnos de otras doctrinas. En la Biblia está escrito así: Jesús dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Sí? ¿Dónde está? San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, Jesús dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Hermanos, ¿a qué se refiere la palabra que dice guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Qué significa esto? Es una palabra que dijo Jesús para que nos guardemos de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Si vemos San Mateo capítulo 22 versículo 23 dice, los saduceos que dicen que no hay resurrección. Saduceos dice no hay resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección, creían que la muerte era todo, ¿sí? Es decir, ellos son las personas quienes no aceptan la existencia del espíritu, la del cielo y infierno, la existencia del mundo eterno. Ellos no creen. Pero vamos a pensar. Siempre aprendemos la palabra de resurrección y el cielo como esperanza cristiana, ¿sí? Esperanza de nosotros. Y entrar al cielo eterno con el cuerpo resucitado es la tercera salvación, la salvación del cuerpo, ¿sí? Nuestra esperanza es encontrarnos con Dios en el cielo eterno y vivir ahí eternamente, felizmente. ¿Qué tantas promesas están escritas en la Biblia? El mundo de alegría, donde no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay tristeza, no hay muerto, y solo hay alegrías eternas. Dios está, ¿dónde está Dios? ¿Sí? Ahí es el cielo eterno. Esto es nuestra esperanza. Pero los saduceos no creían en el mundo eterno, no creían. Pero ellos creían en Dios, vivían bien la vida cristiana. Entonces, ellos, ¿con qué propósito ellos habrían creído en Dios, hermanos? Vamos a pensar. ¿Con qué propósito ellos habrían creído en Dios? Nosotros, después de recibir la salvación, vivimos la vida cristiana con la esperanza de ir al cielo eterno, ¿sí o no? ¿Sí? Pero ellos, ¿con qué esperanza habrían vivido la vida cristiana? ¿Por qué? ¿Por qué ellos creen en Dios? ¿Por qué? Los saduceos, ellos vivían solo con la esperanza de recibir bendiciones por Dios cuando están vivos en este mundo, en la tierra. Ellos no pensaban en el cielo eterno ni en la salvación. Sus esperanzas eran nada más comer bien, vivir bien cuando están vivos. Por ejemplo, Dios nos dará bendición carnales cuando sirvo a Dios con todo mi corazón. Dios me ayudará con mi trabajo cuando vivo la vida cristiana fuertemente. Cuando llevo la vida cristiana, Dios ayudará con la salud de mi familia. Los que tienen la esperanza de que recibir bendición cuando están vivos, ellos eran los saduceos. ¿Se me explicó? ¿Sí? Hermanos, vamos a pensar. En nuestra época, ¿qué tantas personas tienen la esperanza de esta manera? Hay algunos que van a la iglesia, pero no creen en Dios. ¿Verdad? Hay muchas personas que van a la iglesia, pero no creen en Dios. Dicen que creen en Dios, pero no tienen interés en el cielo eterno ni en la salvación.
solo tiene interés de que recibir bendiciones carnales por Dios, vivir bien en este mundo. Hermanos, ¿no les han pasado así ustedes? Van a la iglesia, cada semana escuchan la palabra, pero no tiene interés en el cielo eterno. No saben qué es el perdón de pecado, qué es la salvación, qué es la nacida nuevo. No saben. Aprendían algo en la iglesia, pero no les quedaba nada. Solo van a la iglesia pensando que si solo se esfuerzan, serán bendecidos por Dios algún día. ¿Sí? En nuestra época, muchas personas van a la iglesia, pero ¿cuántas personas son como saduceos? Los que no tienen interés en el cielo eterno, solo tienen la esperanza de recibir bendiciones cuando están vivos. Hermanos, vamos a pensar. ¿Solo los que creen en Dios son ricos y viven cómodamente? ¿En verdad? ¿Los que no creen en Dios son pobres todo? ¿El presidente de México es salvo? ¿El jefe de Telmex, Carlos Slim, recibió la salvación? Entre los hermanos de Guadalajara, nuestra iglesia, no hay ricos. Hermanos, vamos a pensar. El mundo es justo, aunque uno no crea en Dios, pero si se esfuerza, es diligente, tendrá éxito en este mundo. Pero aunque crea en Dios, si no es diligente, no se esfuerza, no tendrá éxito en este mundo, hermanos. ¿Sí? No es que uno gana mucho dinero por creer en Dios. Hermanos, creer en Dios no significa que eso garantice sus bendiciones carnales. Pero si creemos en Dios exactamente, eso nos garantiza la bendición eterna. ¿Sí? Hermanos, ¿cuál es la razón por la que debemos de vivir la vida cristiana? ¿Por qué? No vivimos la vida cristiana para comer bien y vivir bien, sino para morir bien. Sino para morir bien vivimos la vida cristiana, hermanos. ¿A qué se refiere morir bien, hermanos? ¿Qué es esto? Morir bien. Los salvos entrarán al cielo en cuanto pasan por la muerte. Los ángeles la escoltan. ¿Sí? Y ahí disfrutará el eterno consuelo y la comodidad. Eso es nuestra esperanza. Hay personas quienes creen en Dios, pero que no tienen nada de interés en el cielo eterno. Hay personas quienes creen en Dios, pero no tienen interés en recibir la salvación. Hay muchas personas que van a la iglesia, pero niegan el más de allá y no creen en el cielo eterno. Van a la iglesia, pero no admiten que hay un espíritu en el hombre y no creen en la resurrección. Ellos eran los saduceos. ¿Sí? Habría muchas personas ahí alrededor de ustedes como saduceos, ¿no? Los que van a la iglesia, pero que no creen en el cielo eterno ni en el infierno, los que son como los saduceos. ¿Sí? Jesús nos dijo claramente así: mirad, guardaos de la levadura de los saduceos. ¿Se explicó? Sí. También los fariseos eran los dirigentes religiosos influyentes en la época de Jesús. Ellos tenían la doctrina tradicional, ¿sí? Ellos eran exteriormente ejemplar y tenían una buena
personalidad en verdad. Ellos creían en la resurrección y también en el mundo eterno después de la muerte. Ellos eran los que realmente esperaban ir al cielo. Entonces, ¿qué habría sido su problema, hermanos? Fariseos, ¿qué problema tienen? Ellos pensaban que podían ser justificados por medio de sus obras y esfuerzos. Ellos pensaban que por medio de guardar la ley podían ir al cielo. Ellos se esforzaban en guardarla y a muchos enseñaban así. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice que podemos recibir la salvación por medio de confiar en la sangre de Jesucristo, ¿sí o no? Tenemos que confiar en la sangre de Jesucristo, 100%, no la ley. Pero ellos pensaban que podían recibir la salvación por medio de sus propios esfuerzos y justicia. Pero eso es una fe muy peligrosa. Porque si lo pensamos humanamente, recibir la salvación por hacer algo es muy natural. ¿Sí? Por eso, recibir la salvación por medio de la fe humanamente se escucha muy incómodo. No es fácil de entender. Así que, si uno no aprende la Biblia exactamente, los que hacen esfuerzos para ir al cielo se ven como los propietarios que tienen una buena fe y carácter. ¿Sí? Pero el problema es que la Biblia no dice así. Hermanos, San Lucas capítulo 18 sale la oración de fariseos y de publicanos. ¿Sí? El publicano era un pecador. Por eso él confesó sinceramente a Dios que él era un pecador. Por eso él fue compadecido por Dios. Pero fariseos pensaban que él era justo ante Dios. Por eso pensaba que si hay un cielo, alguien como yo debería ir. En realidad, él guardaba la ley. Pues dice, ¿cómo así? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Sí, esta oración de fariseo. Pero, hermanos, Dios mira el centro del hombre. Dios mira el corazón, ¿sí o no? Dios mira el corazón. ¿Quién podría decir que es justo ante Dios? ¿Quién mira el corazón y el pensamiento del hombre? Este fariseo nunca habría odiado a alguien. Nunca habría tenido un corazón lujurioso. Claro que sí. Pero se finge como si no lo hubiera hecho, hermanos. Él no sabía que Dios miraba hasta el corazón del hombre. Además de esto, él está ignorando el publicano. Está cometiendo el pecado de orgullo, soberbio. ¿Sí? Fariseo creía que podía ir al cielo por su justicia y su esfuerzo. ¿Sí? Para él, fariseos, Jesús en la cruz no tiene sentido. ¿Sí? Hermanos, lo mismo pasa en nuestra época, hermanos. Muchos creyentes no tienen el conocimiento correcto de Jesús en la cruz. Jesús no tiene nada que ver con ellos. Creen que trabajan duro, guardan la ley, viven bien y para el cielo. Ellos creen así. Entonces, intentan ser buenos, se esfuerzan por hacer justicia,
Por eso siempre se cansan. Les cuesta trabajo, ¿no? Se esfuerzan, pero es difícil. Se esfuerzan, pero siempre es insuficiente. Se esfuerzan, pero siempre se preocupan en su corazón. Hermanos, nosotros cada semana estamos aprendiendo repetidamente. No recibimos la salvación por hacer algo, sino solo por medio de la sangre de Jesús recibimos el perdón de pecado, recibimos la salvación. ¿Sí o no? Sí. Ya. Lo mismo pasó por un tiempo con ustedes, hermanos. Ustedes también así creían antes, ¿no? Iban a la iglesia, pero hubo un tiempo que no tenían nada que ver con Jesús en la cruz. Jesús murió en la cruz, pero no sabían el significado verdadero. Pensaban que al menos no irán al infierno porque están haciendo buenas obras como aprendieron del pastor. Tenían esta fe tan vaga. Siempre voy a la iglesia cada domingo. Yo puedo ir al cielo, ¿no? Este corazón tan confuso. Fariseo pensaba que con sus esfuerzos y justicia podía ir al cielo. Era una persona que no tenía relación con Jesucristo. ¿Sí? Y Jesús advirtió que nos guardemos de la fe como la de fariseo. Por eso dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. Aunque la persona se vea buena y amable exteriormente, aunque tenga mucho conocimiento de la Biblia, aunque sea una persona con un gran poder socialmente, esos no garantizan la salvación de ellos. La Biblia está diciendo solo una cosa, que la salvación por medio de la sangre de Jesús. La Biblia dice que nos guardemos de otras doctrinas, hermanos. ¿Sí? Otra vez, Proverbios. Busquemos Proverbios capítulo 19, hermanos. Proverbios capítulo 19, versículo 27, hermanos. Proverbios capítulo 19, versículo 27. Ya les leo. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Ya. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Ya, hermanos, para vivir correctamente la vida cristiana después de recibir la salvación, es muy importante aprender la Biblia correctamente. ¿Sí? Tenemos que aprender la Biblia correctamente. Lo más peligroso en la iglesia es la doctrina equivocada, herejía. Por eso apóstol Juan, apóstol Pablo, Pedro siempre tomaban precaución contra la doctrina equivocada. ¿Sí? En la iglesia Pérgamo especialmente entró la doctrina de Balaam y de la de Nicolaitas. ¿Sí? En la iglesia de Pérgamo entró la doctrina de Balaam y la de Nicolaitas. Aquí busquemos Apocalipsis capítulo 2, 14, hermanos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Ya les leo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ya. Hermanos, ¿quién era Balaam? ¿Quién era Balaam? Está mencionado en
Números capítulo 25, hermanos. Balaam engañó al pueblo de Israel hacia que cometieron el pecado de fornicación con las mujeres de Moab. ¿Sí? Era una falsa profeta que hacía que el pueblo de Israel participaron en la idolatría. La doctrina de Balaam es que está bien vivir como los del mundo después de recibir la salvación. Esto es la doctrina de Balaam. Está bien vivir como los del mundo, no hay problema. ¿Sí? Ya. En la iglesia Pérgamo entraron una agrupación que tenía la doctrina de Balaam y lo difundían. Ellos dijeron así a los salvos de la iglesia Pérgamo: está bien, no te preocupes, ya recibimos la eterna redención. Para que puedas comer y puedas casarte, tienes que vivir la vida social con este pecado pequeño. No pasa nada, está bien. Esto es la doctrina de Balaam. Hermanos, ¿cómo son ustedes? ¿No están conviviendo con el mundo? ¿No están aceptando pecados pequeños en su vida? Por la razón por la que ya recibieron la eterna redención. ¿No se están dejando cometer pecados? Si es así, Dios se entristecerá. Dios es muy triste. Eso no es la actitud correcta como cristianos salvos, hermanos. Jesús apareció a la iglesia Pérgamo con aspecto el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Por qué? Hay que cortar el pecado, seguramente. ¿Sí? Por eso Jesús apareció a la iglesia Pérgamo con aspecto el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Para qué enseñar? Cristiano salvo tiene que cortar el pecado en sus vidas, seguramente. ¿Me explico? ¿Sí? Ya. Apocalipsis capítulo 2, hermanos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Ya. Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Leamos juntos. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que ya aborrezco. Ya, aquí, doctrina de los Nicolaitas. Se dice que los Nicolaitas son una herejía creada por la caída de Nicolás, que era uno de los 7 diáconos de Hechos capítulo 6. Pero la verdad, no podemos saber que si Nicolás de los 7 diáconos y Nicolás de Nicolaitas son la misma persona, no podemos saber. Hermano, por eso, ¿cuál habría sido la doctrina de Nicolaitas? Ellos decían que no les importaba si cometían cualquier pecado, porque ya había recibido la eterna redención por medio de Jesucristo. Similar a la doctrina de Balaam, ¿sí? Dicen que pueden vivir rompiendo la ley porque ya recibieron la salvación, ya recibieron la eterna redención. Por eso podemos cometer cualquier pecado. ¿Está bien? ¿Está bien esta doctrina? ¿Es correcta? Hermanos, que acepten estas doctrinas en su corazón es una prueba de que ellos no han entendido la Biblia. Que acepten estos pensamientos es una prueba de que no recibieron la salvación. Hermanos, ¿está bien seguir cometiendo cualquier pecado por ya ser salvo? ¿Es correcto? Como la ley es para el conocimiento del pecado y no para guardarlo,
Así que ya ley no será útil. No lo es, hermanos, no. La Biblia dice que confirmamos la ley después de recibir la salvación. La Biblia dice claramente, confirmamos la ley. Busquemos, hermanos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 31, hermanos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 31. ¿Lo encontraron? Romanos capítulo 3, versículo 31. Leamos juntos. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Sí, aquí dice, ya dice claramente. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hermanos, ¿cuál es la razón por la que Dios nos dio la ley? ¿Por qué Dios nos dio la ley? Nosotros ya sabemos muy bien, porque cada seminario lo aprendemos repetidamente. ¿Sí? La razón por la que Dios dio la ley a los hombres no es para guardarla, ir al cielo. Hermanos, no tenemos poder para guardar la ley, hermanos. No podemos guardar la ley con nuestro poder. La razón por la que nos la dio era para que sepamos nuestro pecado por medio de la ley. Por eso la Biblia dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3 dice, ¿sí? Hay que saber qué tan insuficiente somos ante Dios por medio de la ley. Pero, hermanos, ¿eso será todo? No. Hermanos, voy a explicar 4 razones por las que Dios nos dio la ley. ¿Por qué Dios nos dio la ley? Primero, la ley nos hace saber qué tan santo es Dios. ¿Sí? Por medio de la ley podemos saber, Dios es santo, santísimo. Segundo, por medio de la ley, Dios hace que sepamos nuestro pecado. ¿Sí? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? Tercero, podemos estar alertos del pecado por medio de la ley. Cuarto, último, es muy importante. A través de la ley podemos saber cómo debemos de vivir después de recibir la salvación. Esto es un propósito de la ley para nosotros, hermanos. Otra vez, cuarto, a través de la ley podemos saber cómo debemos de vivir después de recibir la salvación siendo cristiano salvo. ¿Me explico? Esto es un papel de la ley para nosotros. ¿Cómo tenemos que vivir ante Dios después de recibir la salvación? Podemos saber esto por medio de la ley, hermanos. ¿Sí? Leamos otra vez el versículo Romanos que leímos aquí. Capítulo 3, versículo 31, hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 31, les leo. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ya. Nosotros podremos invalidar la ley por la fe. Por recibir la salvación, ¿podremos dejar la ley? No. La Biblia dice que confirmamos la ley. ¿Sí? Ya. Antes de recibir la salvación, la ley nos hizo dar cuenta de nuestro pecado y nos guía a Cristo. Para recibir la salvación hay que conocer nuestro pecado a través de la ley. Y después de recibir la salvación, esta ley nos enseña cómo vivir siendo cristianos salvos. Esto es papel de la ley. Hermanos,
Después de recibir la salvación, nosotros recibimos la libertad de la ley. Es decir, como ya recibimos la salvación, aunque volvamos a cometer pecado, no iremos al infierno. ¿Sí o no? Sí, no iremos. Aunque recibimos la salvación, cualquier tiempo podríamos llegar a cometer pecado otra vez, pero no iremos al infierno. ¿Por qué? Ya recibimos la eterna redención. Hermanos, ¿eso significa que es la voluntad de Dios pecar libremente? No es así, no. Romanos capítulo 6 dice 2 veces, en ninguna manera, ¿sí o no? ¿Sí? Busquemos Romanos capítulo 6, hermanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2. Les leo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2. Leamos juntos. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Sí? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, aquí, mismo capítulo, versículo 15, hermanos. Mismo capítulo, Romanos capítulo 6, versículo 15, leamos juntos. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Sí? Aquí dice, en ninguna manera. ¿Sí? Hermanos, después de recibir la salvación, nosotros debemos de cortar el pecado completamente. Esto es la voluntad de Dios para nosotros. Esto es la actitud correcta, siendo cristianos salvos ante Dios, hermanos, ¿no? Jesús, nuestro Salvador, Jesús, para perdonar los pecados que cometemos, Él sufrió un gran dolor en la cruz para nosotros, ¿no? Fue azotado en todo su cuerpo, los 2 manos, los 2 pies fueron clavados y apuñalado su costado. Nuestro pecado es tan horrible como así, ¿sí? Para pagar nuestro pecado, Dios mandó su primogénito Jesucristo. Pero, hermanos, ¿podremos cometer pecado otra vez? Obvio, nosotros mientras que vivimos cometemos pecado todos los días cometemos pecado, está cometiendo pecado siempre. Por eso, si no hubiera la eterna redención, jamás hubiéramos podido recibir la salvación. Jesús completó la eterna redención. ¿Sí? Hermanos, piensen en Jesús en la cruz. Mira a Jesús en la cruz. Para perdonar nuestros pecados, Él sufrió dolores en el lugar de nosotros. Hermanos, mira a Jesús en la cruz. Él murió en la cruz. Él sufrió mucho para nosotros. Hermanos, si una persona que dice que recibió la salvación, pero su vida no cambia y sigue cometiendo pecados intencionadamente, entonces esa persona no es salva, hermanos. Los que recibieron la salvación no pueden vivir así. Imposible, ¿no? Uno dice que recibió la salvación, pero toma, fuma, comete adulterio, drogas. ¿Hasta cuándo vivirá así, hermanos? Si uno vive así, pero ¿cómo podrá dar testimonio diciendo que yo recibí la salvación? ¿Cómo?
No es algo entendible, hermanos. ¿Sí? Ya. Hermanos, escúcheme. Después de recibir la salvación, también recibimos la libertad de la ley. Es decir, aunque llegaríamos a cometer pecado otra vez, no iremos al infierno. Pero, después de recibir la salvación, somos amarrados por la ley de Cristo. Después de recibir la salvación, somos amarrados por la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? ¿Qué es la ley de Cristo? Nosotros debemos de vivir con el aspecto que todo es conveniente y virtuoso, hermanos. Busquemos 1 Corintios capítulo 10, hermanos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 al 24, hermanos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 al 24. Ya, leamos juntos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Otra vez, vamos a leer otra vez. Leamos juntos. Todo me es lícito, pero todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Hermanos, me gustaría que memoricen este versículo todo. ¿Sí? Hermanos, la forma de su vida es una vida conveniente para Dios y para las personas. La forma de su vida es virtuosa para Dios y para las personas. Hermanos, debemos vivir una vida que busque el bien de los demás, no la que busque nuestro bien. Esto es la forma correcta siendo cristianos salvos. El problema de la iglesia Pérgamo era esto. Decían que sí recibieron la salvación, pero en su vida entró el pecado. Participaron en la idolatría, tomaban, fumaban, cometían adulterios. Dios advirtió así a la iglesia Pérgamo. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Sí? Aquí, capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Aquí dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor dijo así: vendré por ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermanos, a la iglesia Éfeso, que causó el problema por olvidarse del primer amor, Dios dijo así: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿De acuerdo? ¿Sí? A la iglesia de Éfeso dijo: quitaré tu candelero de su lugar. Pero a la iglesia de Pérgamo dijo: vendré a ti pronto y pelearé. Ya. Entonces, entre las dos iglesias, ¿cuál tenían el problema más grave? Ya, iglesia Pérgamo. Su problema es más grave ante Dios, hermanos. El problema más grave es convivir con el pecado que olvidarse del primer amor. Que una pareja se case y se enfríe el amor cuando a veces ponen los cuernos. Si se enfría más el amor, se vuelve como persona del mundo y se mezcla con el mundo. Esto es un pecado mucho más grande ante Dios, hermanos. Hermanos, en su vida no hay pecado. ¿Acaso ahorita
no hay reunión, no podemos reunir en la iglesia, no hay seminario, no hay palabra, por eso están pecando. No, hermanos. Hermanos, que el Señor pelea contra ellas es mucho más intenso, palabra mucho más intenso que quitar el candelero. Por eso el Señor apareció con el aspecto de el que tiene la espada y dijo que pelearé contra ellas. ¿Sí? Eso se refiere a que debemos de cortar el pecado claramente, seguramente. Hermanos, en verdad, como cristianos salvos, tenemos que vivir dignamente ante Dios, ¿sí o no? ¿Cómo? Tenemos que quitar todo pecado en nuestra vida, hermanos. ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que necesitamos para que guardemos la verdad y mantengamos la fe? Necesitamos cortar el pecado del mundo en nuestra vida con firmeza, con seguridad. Ya. Hermanos, ¿cuál será la razón por la que el Señor apareció con aspecto de el que tiene la espada aguda de los filos? Ya. Es una palabra que reprocha, que regaña a los que dicen que son salvos, pero que conviven con los pecados, con los mundanos, y siguen cometiendo pecados. Es una palabra que advierte la forma de la vida de los que dicen que son salvos, pero no viven como salvos. Hermanos, graben en su memoria, en su corazón. El Señor no solo tiene el interés en la fe de los que recibieron la salvación, no solo en el testimonio de los salvos. El Señor también tiene interés en el cambio de nuestra vida diaria. ¿Sí? La Biblia dice que los salvos son una nueva criatura, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Dónde está? Segunda Corintios capítulo 7, hermanos. Segunda Corintios capítulo 7. Busquemos. Ya. Ya. Segunda Corintios capítulo 5, hermanos. Segunda Corintios capítulo 5, 17, hermanos. Busquemos. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 17. Perdón. Segunda Corintios capítulo 5, 17. Les leo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí. La Biblia dice que los salvos son una nueva criatura. Nueva criatura. ¿Sí, hermanos? Después de recibir la salvación, debemos de cambiar totalmente diferente. ¿Sí? Tenemos que vivir dignamente ante Dios. Para vivir como nueva criatura, siempre escuchen bien la palabra, hermanos. ¿Sí? Debemos de vivir una vida distinguida del pecado y del mundo. Esto es muy importante ante Dios para vivir correctamente como cristianos salvos, hermanos. ¿Sí? Esto es la enseñanza de Iglesia Pergamo en Apocalipsis capítulo 12, hermanos. Ya. Ok. Hoy hasta aquí, hermanos. Necesita más tiempo para terminar esta situación coronavirus. Necesita más tiempo, hermanos. Yo sé, todo, hermanos, tiene un tiempo muy difícil, ¿sí? Pero un poquito más aguante, hermanos. Dios nos da Dios tiene un plan para nosotros, también para
a todo el mundo, hermanos. ¿Sí? Ok, vamos a orar, hermanos. Dios Padre Santo, te damos gracias, Señor. Dios envió su Hijo primogénito, Jesucristo, para nosotros. Él murió en la cruz y nos dio la salvación, eterna redención. Señor, siempre ayudarnos para no olvidarse esto. Siempre ayudarnos a acordarse de su gran gracia del Señor. Señor, ahorita estamos viviendo una situación muy difícil por coronavirus. No podemos reunir a la iglesia, no podemos hacer seminario. Señor, ayudarnos, Señor, también guía nuestro paso hasta su voluntad, Señor. Siempre estén con nuestros hermanos para vivir fuertemente, Señor, como cristianos salvos. Siempre permitirnos una valentía para cortar nuestro pecado en nuestra vida, Señor. Hoy te doy gracias todo, permitirnos el tiempo y oportunidad para escuchar tu palabra, Señor. Por el nombre de Jesucristo, que nos ama. Amén.